buenas tardes, yo soy David Ramos y este es mi video de la demostración de técnicas de anestesia mandibulares. Y pues este video tiene el objetivo de demostrar cada una de las técnicas que fueron presentadas en este parcial. Y pues antes de comenzar voy a explicar un poco, más bien voy a demostrar, enseñar cada una de las cosas que utilicé al realizar este video. Y pues principalmente mi uniforme, mi bata, cubrebocas, guantes, cartuchos de anestesia, lidocaína para ser específico, anestesia tópica, obviamente mi jeringa de tipo carpool. También utilicé agujas cortas y una aguja larga. Por lo general utilicé más la corta para la demostración. Y igual utilicé una charola en donde más adelante lo demostraré en el video junto con la colocación de las agujas y del cartucho, pero más adelante del video demostraré cómo se acomoda todo en una charola antes de realizar pues cualquier inyección de anestesia en un procedimiento odontológico. Y pues para demostrar cada una de las técnicas, lo que realicé fue un modelo de, bueno, no es anatómicamente pues idéntico, pero quise hacerlo similar para poder demostrar cada una de las técnicas. Lo que hice fue que realicé una impresión en vaginato, esa la corrí en yeso tipo 3, lo cual conforma los dientes. Este es un modelo de mis dientes. Para los cóndilos y mentón utilicé pedazos de foam, los corté con un corte caliente y los corté lentamente para que me den una forma, digamos, redonda a las que yo quería, y lo pegué todo con pegamento. Y una vez que se secó, cubrí todo de yeso blanco. Cubrí absolutamente todo con pincel, rellené hoyos para que no se viera hueco, y después lo pinté de amarillo y con polvo pinté los dientes. Y estas líneas que se ven pues vienen siendo el nervio alveolar inferior, y lo quise representar pues dibujándolo primero con lápiz y después lo tracé con Sharpie. Pero sí, es básicamente como para también facilitar para facilitar y poder explicar mejor qué nervio estoy cuáles nervios se van a anestesiar o cuál nervio voy a tratar de anestesiar en primer lugar. Y pues sin más preámbulos voy a dar comienzo a mi video. La primera técnica que voy a hablar es de la técnica mandibular directa. En esta técnica se empleará el uso de una aguja larga. Entre sus puntos de referencia está la escotadura coronoidea, el rafe pterigomandibular y el plano oclusal de las piezas dentarias posteriores de la mandíbula. La localización del punto de inyección pues será entre dos puntos. El primer punto se localiza en la línea horizontal existente entre la escotadura coronoidea
y la zona más profunda del rafe pterygomandibular. Es el punto en que voy a señalar ahorita mismo con la aguja. Ahí donde está apuntando por primera vez es el punto, ese será el primer punto de inyección. El segundo punto se encuentra en la línea vertical que pasa por el primer punto a 3/4 de la distancia del borde anterior de la rama mandibular. En este punto se determina la localización anteroposterior del punto de inyección. Se posiciona la jeringa del lado contrario del cuadrante entre premolares y primer molar. Para realizar esta técnica hay que contactar el hueso. Se avanza lentamente hasta que se note resistencia del contacto con el hueso, aproximadamente de 20 a 25 milímetros. Ahora voy a hablar de la técnica mandibular indirecta. Esta se realiza en dos tiempos. En el primer tiempo, el dedo índice permanece en la misma posición que en la técnica indirecta. Aquí la jeringa se coloca paralelamente a las superficies oclusales del lado a anestesiar, a 1 centímetro por encima de ellas. Y aquí se intenta penetrar la mucosa exactamente 0.5 centímetros, justo donde estoy señalando ahí. Ahora, en el segundo tiempo, en la misma ubicación, sin retirar la aguja, se traslada la jeringa al lado opuesto, a la altura de los premolares y molares, justo donde estoy apuntando ahí. Aquí se introduce la aguja aproximadamente 0.6 a 1 centímetro, justo por encima de la espina de Spix. La siguiente técnica que voy a hablar es la técnica de Gauguin. Esta técnica tiene dos puntos de referencia, uno extrabucal y intrabucal. Los puntos extrabucales es el borde inferior del trago y la comisura bucal. Su punto intrabucal es la cúspide mesiolingual del segundo molar maxilar. Este es donde se va a colocar la aguja, donde se va a orientar en la altura de la inyección. Para esta técnica se recomienda emplear una aguja larga y el punto de inyección es en la mucosa de la cara mesial de la rama mandibular. Ahí lo trato de más o menos representar, debido a que mi mandíbula no es muy anatómicamente correcta, pero es más o menos la área donde se tiene que inyectar. Ahora voy a hablar de la técnica de Basirania Equinosi. Es una técnica que se emplea cuando el paciente es incapaz de realizar un movimiento de apertura. Aquí se recomienda usar la aguja larga. Entre sus puntos de referencia está la unión bucogingival del tercer molar maxilar y la tuberosidad maxilar y la escotadura coronoidea de la rama mandibular. Al realizar la inyección se coloca el dedo índice o el pulgar de la mano izquierda sobre la apófisis coronoides y retirar los tejidos blandos del borde medial de la rama de la mandíbula en dirección lateral. Se prepara el tejido antes de la inyección. Se tiene que mantener el cuerpo de la jeringa paralelo al plano oclusal maxilar y la aguja a la altura de la unión mucogingival del tercer molar maxilar. Y se tiene que dirigir la aguja en dirección posterior, ligeramente lateral y tangente a la apófisis alveolar maxilar, posterior y paralela al plano oclusal maxilar. Para este punto se introduce la aguja 25 milímetros en el tejido. Este es el bloqueo del nervio bucal. En esta técnica se recomienda emplear una aguja larga y sus puntos de referencia son los molares mandibulares y el pliegue mucobucal. Antes de realizar la inyección, pues se prepara el tejido con anestesia tópica y se introduce la aguja en la mucosa distal y bucal al último molar. Aquí se tiene que avanzar la aguja despacio hasta contactar suavemente con el mucoperiósteo. La profundidad de la inyección no suele ser superior de 2 a 4 milímetros y lo habitual es que sea de 1 a 2. Ahora voy a hablar del bloqueo del nervio mentoniano. Aquí se emplea el uso de una aguja corta, aunque no lo demuestra en el video, pero se usa una aguja corta. El bisel se dirige hacia el hueso y para localizar el agujero mentoniano se coloca el dedo índice en el pliegue bucobucal y se presiona contra el cuerpo de la mandíbula. Se desplaza el dedo en dirección anterior hasta sentir una concavidad rugosa. El agujero se suele hallar alrededor del ápice del segundo premolar. Aquí se prepara el lugar del punto de inyección y se tracciona el labio inferior y los tejidos blandos en dirección lateral. Se introduce la aguja a la altura del canino o del primer premolar dirigiendo la jeringa hacia el agujero mentoniano con una angulación de 75 a 90 grados.
Aquí hay que avanzar la aguja despacio hasta alcanzar el agujero, y la aguja se encuentra a una profundidad de 5 a 6 milímetros, y para que esta sea eficaz no es necesario introducirse en el agujero ni contactar el hueso. Ahora voy a hablar del bloqueo del nervio incisivo. Aquí el bisel se debe de colocar en dirección al hueso y la aguja se introduce aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Aquí se identifica el frenillo labial entre los dos incisivos centrales mandibulares y se aplica anestesia tópica en la zona para poder proceder a puncionar. Y aquí se punciona el lado de la banda fibrosa que conforma el frenillo labial. La aguja se coloca en una angulación de 45 grados con respecto al eje largo del incisivo central inferior. Para este punto se atraviesa el frenillo labial inferior en el fondo del surco, desde el lado derecho, vertiendo el labio inferior para poder lograr exponer la zona a puncionar. Y también algo que cabe mencionar es que se debe evitar tocar el hueso durante esta técnica. Ahora por último voy a explicar la técnica incisiva del Seldin, lo cual es una técnica modificada de la técnica incisiva. Principalmente vamos a aplicar anestesia tópica en el fondo del surco con el labio totalmente invertido. Esto se hace después de haber secado la zona. Una vez realizado esto, se procede a puncionar la zona colocando la jeringa paralela al eje largo del canino y puncionando el arco del fondo del surco. Aquí la aguja se introduce 5 milímetros y se introducen unas gotas. Luego se lleva la jeringa a una posición horizontal con precaución de no retorcer la aguja. En esta dirección se introduce la aguja hasta atravesar la línea media del frenillo labial de 5 a 7 milímetros. Aquí se estima que se deposita de 0.9 a 1.8 milímetros de solución anestésica. Y pues ahora ya doy por concluido mi video. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.